todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a los medios de comunicación que nos acompañan y también a todos quienes nos hacen favor de vernos a través del canal Parlamento. El día de hoy mi compañero Enrique Velázquez y su servidora queremos hacer un posicionamiento acerca del tema tan importante de los libros de texto. Como saben, Enrique Velázquez es el presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso del Estado. Sin embargo, el día de hoy nuestro posicionamiento es como fracción. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y bueno, le doy la palabra a mi compañero Enrique Velázquez para abrir esta rueda de prensa. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Saludo con gusto a la gente de los medios de comunicación y a la gente que nos ve y nos escucha por el canal Parlamento y las redes sociales. Bueno, el día de hoy nosotros queremos platicar de algo que ya planteamos incluso al interior de la Junta de Coordinación Política, en el sentido de hay un consejo en la Secretaría de Educación que sí mejora, que dadas las condiciones, voy a hablar primero del antecedente. De acuerdo a la presentación de los nuevos planes de estudios, toda esta controversia que se ha hecho en las últimas semanas, en torno a si se van a repartir o no los libros de texto, si el procedimiento estuvo bien o no. Lo cierto es que hay incluso ya medidas jurídicas o amparos que están impidiendo la repartición de los libros de texto, y para eso nosotros creemos que no es un caso que se deba tomar a la ligera. O sea, no se trata de que los que hicieron los libros de texto lo defienden a ultranza, porque claro que tiene errores y deberían de aceptarlos, pero tampoco es un asunto de quemar libros. Ante estas posturas radicales, pues nosotros creemos que esto puede perjudicar lo más importante y lo más preciado que tenemos en el país, que son los niños que están en las escuelas de educación básica, de educación media básica, que es donde se van a repartir los libros de texto. En ese sentido, debe haber una estrategia, nosotros creemos que debe haber una estrategia para poder estar preparados, ya sea para que el amparo se pueda resolver en torno a que no se reparten los libros de texto, o en el contrario, también si se reparten, qué se va a hacer con esos libros. Me refiero particularmente a la presentación de los planes de estudio y a la preparación de los maestros. También en eso hay diferentes opiniones. Hay quien dice que sí hubo una socialización, pero la mayoría de las opiniones que yo he leído y que me han llegado como presidente de la Comisión de Educación es que ha sido un verdadero desastre la socialización de los libros de texto. En tanto, creo que el Estado de Jalisco, con esta responsabilidad que debe de tener, debemos de plantear claramente qué hacer, y para esto hay algunos consejos importantes. O sea, el Congreso del Estado nombra a un Consejo Ciudadano que forma parte de Si Mejora, y el Congreso tiene la obligación, sí, de nombrarlos, pero también de darle seguimiento. Entonces, ante esto, nosotros ya propusimos que pudieran venir al Congreso del Estado este Consejo Ciudadano a explicarnos qué ve en el asunto del Consejo Si Mejora, cómo ve el desarrollo de los planes de estudio, cómo va la educación en Jalisco, y sobre todo, siendo ellos especialistas que fueron nombrados aquí por nosotros, lo repito, pudieran entonces plantear una alternativa de solución.Nosotros queremos escuchar a todos los involucrados. Y en caso de que esto no fuera algo suficiente, en caso del Consejo Ciudadano, este Consejo de Si Mejora pertenecen muchos funcionarios de la Secretaría de Educación Jalisco, así como también de la Secretaría de Innovación, que se supone que le han dado seguimiento puntual al planteamiento del avance y la evaluación que se le debe de dar siempre a los planes de estudio. A nosotros nos preocupa mucho que en estos nuevos libros de texto y estos planes de estudio no se ve por ningún lado la evaluación. O sea, no hay referencia sobre alguna evaluación, sino como pareciera que es un borrón y cuenta nueva, y eso de manera personal a mí me preocupa muchísimo, porque se supone que se debe dar seguimiento y continuidad al conocimiento de los, a generar el conocimiento, que los alumnos puedan generar su propio conocimiento y que puedan adquirir las competencias necesarias, ya sea de manera personal o comunitaria, para poder pues enfrentar los retos de la vida. Decirlo de esta manera, me parece realmente lamentable que en este país se entre un debate tan poco escuchado. O sea, los de la derecha gritan muy fuerte, los de la izquierda también, pero nadie se escucha. Entonces el planteamiento de nosotros es precisamente un planteamiento para escucharnos todos
y todas los que tengan una opinión en ese sentido, y que sea aquí en el Congreso del Estado donde se arme un foro, una mesa de discusión para saber la ruta que vamos a tomar. Entonces tenemos dos opciones, que venga el Consejo Ciudadano, y si creen que no es suficiente, que pudiera venir el secretario de Educación, el secretario de Innovación y todos los que forman el Consejo de Cimejora. Dado que ya en Jalisco se habló de que se tiene una alternativa que se llama el programa Recrea, si me fue en un momento, el programa de Recrea como una alternativa para suplir los libros de texto. Yo creo que siempre los libros son irreemplazables, los libros son importantes, por lo tanto, lo que se debe hacer es una correcta evaluación. Que existan errores ortográficos, de compaginación, no es tan grave. Lo que tenemos que revisar siempre es el contenido. O sea, no es tan grave si hay un acompañamiento y se dice dónde están los errores, para luego corregirlos. Sin embargo, pareciera que hay un sector, y ayer tuvimos una reunión con la subsecretaría de Educación, todos los presidentes de las comisiones de educación del país, no todos, pero muchos, nos invitaron a algunos presidentes de las comisiones de educación de los congresos de los estados, y pareciera que de un lado lo que quiere hacer es una defensa de ultranza como si no hubiera ningún error. Bueno, si en 1992 Octavio Paz criticó los libros de texto de Carlos Salinas de Gortari, siempre han habido críticas a los libros de texto, siempre ha habido errores en los libros de texto. Y eso no debe de alarmarnos, debe de ocuparnos nada más para identificar esos errores y poder buscar una alternativa de solución, que luego hay materiales complementarios, como son los libros de texto, pero no es lo único, sino luego puede venir Recrea, y Mejora, y pueden venir muchas cosas que nos puedan ayudar a enfrentar de mejor manera este problema. Una cosa nos preocupa a la fracción de Gamos. Esto parece realmente como si no hubiera habido pandemia, como si no hubiera generaciones con rezago educativo, como si todo el mundo pudo estar conectado durante 2 años, como que no tendríamos que trabajar para regresarnos un poco a atender esas asignaturas que se quedaron pendientes para muchos niños y jóvenes, que incluso muchos de ellos ya egresaron de la prepa y que 2 años no estuvieron en el aula. Eso es lo que quisiéramos, que se hiciera un análisis profundo en ese sentido para poder atender el plan de seguridad nacional más importante que existe, que debe existir en cualquier país, es el de la educación. Y es por eso que hacemos este llamado. Vamos a presentar nosotros las invitaciones. Parece que, debo decirlo, que la reunión que tuvimos con las personas del Consejo Ciudadano de Cimejora, ellos plantearon la posibilidad de venir al Congreso, por lo cual nosotros estaremos recibiéndolos. Ojalá pudiera estar la Junta de Coordinación Política y el mayor número de diputados posibles. Ese sería el planteamiento. Pues yo quisiera, porque quiero aplaudir a mi compañero Enrique Velázquez, porque lo ha dicho de manera muy, muy clara. Es decir, su planteamiento es racional. Las partes se tienen que escuchar, porque lo que está en juego es algo muy importante. Es nada menos que la educación de los niños. Entonces, para no repetir lo que ya dijo Quique, con lo que estoy absolutamente de acuerdo y no lo podría haber dicho mejor, quisiera presentarles la propuesta de 8 preguntas que nosotros le quisiéramos hacer a los integrantes del sistema de mejora de continua de la educación. Es decir, no solamente hay secretario de educación, no solamente hay secretario de innovación, sino que esos 2 órganos unipersonales tienen un sistema colegiado en donde están los funcionarios más importantes de ambas secretarías y además el Consejo Técnico Ciudadano, que como bien dijo Quique, elegimos aquí. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es que venga el CIMEJORA, o sea, el Sistema de Mejora Continua de la Educación, y voy a poner el ejemplo de algunas preguntas que les queremos hacer. Número 1. Los errores que se tienen en los libros de texto son las clásicas erratas que hay en las ediciones de prácticamente todos los libros, o son errores de fondo que deberían realmente impedir que los libros de texto sean divulgados. El día de ayer, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publicaron ya los programas de estudio y el acuerdo secretarial. Con eso se va a revalorar la prohibición que en este momento existe para repartir los libros de texto gratuito. ¿Y eso quiere decir que se acabó la discusión y que se acabó el debate? De ninguna manera. Esto apenas comienza.
En los libros hay un planteamiento que voy a leer de manera textual. Dice, la monocultura del saber, el primer obstáculo que afecta al territorio escolar y que forma un gran prejuicio en múltiples ámbitos, es la monocultura del saber y el rigor científico. Este mecanismo es el modo más poderoso que tiene el sistema hegemónico para generar ausencia y olvido. Consiste en la transformación de la ciencia moderna y de la alta cultura en criterios únicos de verdad y de cualidades estéticas. Se asume que en última instancia la verdad la tienen ciertos procesos rigurosos monológicos que silencian cualquier otro tipo de discurso marginal o alternativo que por el hecho de serlo se convierte en un saber falso o mentiroso. Enrique Velázquez y yo, que somos profesores, definitivamente sufriríamos un desmayo si alguien nos dice que no es el rigor científico con el que debemos enseñar. Desde luego que podemos hacer, y le doy la bienvenida, aquí está Javi, mi amiga, de nada menos que el pueblo Wixárika. Desde luego que hay que dar a conocer todas las culturas, son importantísimas. Toda la vida hemos luchado porque los otros idiomas se enseñen oficialmente también en las escuelas. Pero una cosa es mostrar que existen otras culturas y otra cosa es renunciar al método científico como literalmente la piedra filosofal con la que se enseña en las escuelas. Entonces, la pregunta que le queremos hacer al sistema de mejora continua y en concreto al secretario de Educación es ¿qué papel va a tener el conocimiento científico en la enseñanza de los niños? Y si entonces ahora no solo se va a enseñar el conocimiento científico y si no se va a reconocer al rigor científico como el único método de obtener conocimiento para brindar no verdades, sino conocimientos comprobables a los niños. Número 2, se ha dicho también en los libros que no se va a educar para el mercado. Estamos seguros, Enrique y yo, de que la vida es mucho más que el dinero. Sin embargo, vivimos en una sociedad capitalista en donde la meta es que la gente tenga empleo. ¿Se va a educar para tener trabajo y empleo o no? Otra de las cosas que se han puesto al centro en estos documentos es que se considera que la calidad educativa no es la finalidad del sistema educativo. Y nosotros hemos sostenido permanentemente que educación sin calidad es demagogia. Es decir, que si no se enseñan conocimientos pertinentes, útiles y científicos, entonces los niños están perdiendo el tiempo. Entonces, nuestra pregunta al sistema de mejora continua de la educación es si van a luchar por alcanzar calidad o no. En tercer lugar, se plantea que ya no van a existir asignaturas como español, matemáticas, ciencias sociales o naturales, sino que va a haber campos formadores y proyectos. Nosotros dos estaríamos encantados de poder saber enseñar como proyectos, con proyectos. Y créanme que tenemos muchos años dando clases, pero enseñar con proyectos es una cosa sumamente compleja. Entonces, si el día de ayer apenas se presentaron los programas, entonces, ¿en qué momento los profesores fueron capacitados para cambiar radicalmente la forma de enseñar? Si ahora el aula no va a ser lo central, sino la comunidad, me pregunto si en este momento en Lagos de Moreno sacar a los niños de la escuela para caminar por el pueblo es la opción más segura para enseñar. Por otro lado, Marx Arriaga señaló en la conferencia matutina que había que tenerle respeto y reconocimiento a los maestros, que los maestros sabemos enseñar. Créanme que nosotros como maestros creemos que sabemos enseñar lo mejor posible, pero desde luego que necesitamos una guía para saber cómo evaluar nuestro conocimiento. Y Marx dijo que reconocía, bueno, Marx Arriaga, Marx dijo que reconocía que en las pruebas PISA los niños mexicanos salían de la primaria sin saber leer y escribir. Como bien dijo Quique, nosotros queremos saber si el criterio de evaluación va a seguir siendo que los niños aprendan a leer y escribir o no, y quién lo va a medir. Eso tiene que ver con la evaluación. Por otro lado, se ha criticado enormemente, otra cita que quiero leer, el de que el plan de estudios y lo que se publicó hace tiempo, cuando empezaron a conceptualizar la nueva escuela mexicana, es algo que tiene cuestiones rescatables antes
de que entre propiamente el contenido a toda esa parte ideológica. Nosotros queremos escuchar del secretario de Educación si considera que los nuevos programas y los nuevos libros de texto pretenden adoctrinar o no. Y en caso de que los libros de texto no se entreguen, queremos preguntarle qué clase de ideología, qué clase de modelo educativo, qué clase de modelo pedagógico curricular se va a dar en nuestras escuelas, porque constitucionalmente los estados no tienen la facultad de tener un proyecto educativo propio. Y en ese caso, cuando se ha dicho que Recrea puede sustituir al modelo educativo nacional, se estaría violando nada menos que la Constitución. Casi finalmente, quiero insistir en el asunto del piloto. Estamos el día de hoy a 16 de agosto. Las clases empiezan el día 28 de agosto. ¿Es el tiempo suficiente para enseñar a los maestros y para prepararlos a cambiar de la forma de enseñar? O lo quiero preguntar de una manera que créanme que no es irónica. Dejen tomar agua. Lo quiero preguntar de esta manera. Si apenas el día de ayer, 15 de agosto, salieron los programas y se dice que todos van a usar el mismo plan de estudios, entonces son de verdad 15 días suficientes para que los profesores cambiemos toda la forma de enseñar, o el ciclo escolar es el piloto. Y finalmente, quisiéramos saber, en el caso concreto de Jalisco, si no se reparten los libros de texto gratuito, ¿con qué materiales se va a trabajar? Porque nosotros hemos explorado con mucho detenimiento la página de la Secretaría de Educación Jalisco y efectivamente es una página llena de recursos, así se llaman los contenidos educativos, pero de ninguna manera constituyen un plan de estudios. Entonces, esas son las preguntas que nosotros le queremos hacer al secretario de Educación, pero no solamente a él, sino al secretario de Innovación y a todos los integrantes de ese órgano colegiado que se llama Sistema de Mejora Continua de la Educación y del que forman parte el Consejo Técnico Ciudadano que aquí en este pleno elegimos, a Miguel Basdres, a Elia Marum, a Socorro Piña, a Paulina Hernández y a José Antonio Cabello. Es decir, la clave de nuestra conferencia de prensa es: tenemos que hablar, tenemos que darle respuestas contundentes a los padres de familia y a los profesores acerca de qué se va a enseñar, para qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar y al final de cuentas, qué van a hacer los profesores cuando vuelvan a clase. Entonces, ese es el propósito de pedir no una comparecencia para crucificar a nadie, sino una mesa de diálogo en donde el Poder Legislativo pueda aportar. Creo que en resumen esas dos cosas que dijimos son las que queríamos decir. Entonces, bueno, queremos saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto. Sí, mira, lo que nosotros hemos criticado, yo en lo particular también he criticado, tiene que ver con el procedimiento. O sea, el artículo 3 marca un procedimiento para poder realizar los libros de texto, socializarlos, viene todo el proceso en el artículo 3, y ese no se cumplió. Entonces, desde ahí ya vienes arrastrando cuestiones legales en contra. Y luego, eso es lo que le da la posibilidad de que se otorgue el amparo, porque el amparo se otorga por el tema del procedimiento. Lo que nosotros estamos convocando, y lo dije en mi intervención, yo creo que cuando hablo del plan de seguridad nacional, más importante es la educación, es porque la forma como podemos atender el tema de inseguridad es que los niños vayan a la escuela, que estén bien alimentados, que aprendan, y que, como dice Mara, tengan opciones. Pueden salir a emplearse o a crear, ¿no?, empresas. Pero tenemos que enseñarnos a desarrollar. Un ejemplo muy claro fue Corea del Sur, ¿no? En el 92 tenía el mismo PIB que nosotros, nada más ellos invirtieron toda su lana al tema de la educación para desarrollar su propia tecnología, y hoy nos llevan años luz en temas de ciencia y tecnología. O sea, nosotros somos un país muy importante, con un PIB importante, pero nosotros casi todo, o sea, no hay desarrollo de patentes, ¿no? Y eso tiene que ver con el tema de la educación. ¿A qué llamamos nosotros? A un gran acuerdo nacional.
a dejar de gritar, para empezarnos a escuchar y que sea un acuerdo, porque mira, esas posiciones a ultranza de decir se van a repartir a fuerzas y los otros no se van a repartir, ¿a qué nos van a llevar? Ojalá alguien del gobierno federal pueda hablar con los diferentes sectores que están en contra para tratar de convencer. Ayer no se tratan de convencer, pero una cosa sí lo quiero decir públicamente. Ayer la presidenta de la comisión de Durango dijo que qué pasaba con el inglés, que no veía en el plan de estudios en ninguna parte del inglés. Y el uso de una segunda lengua es importante por un mundo globalizado y por todo eso, ¿no? La subsecretaria responde que no, que se van a enseñar de acuerdo a sus culturas. Pero bueno, era un estado del norte y los estados del norte sí necesitaban el inglés. Y me parece que eso nos habla de realmente la visión que se tiene de la educación. O sea, hablar una segunda lengua no es nuevo. Tiene por lo menos 50 años en la educación en México. Siempre desde que alguien entra al kinder está no enseñando inglés, pero sin embargo no ha completado. ¿Cómo se detona el tema del empleo y cómo se puede generar riqueza? Pues no me digan que Guerrero, Chiapas y Oaxaca no son estados con una vocación turística importante. Se requeriría en inglés. Quintana Roo o Yucatán, la Ciudad de México. O sea, o sea, es que esta parte de los ojos, cuando hay una defensa así, decir no quieren, pues a ver, sabemos que le decimos, no seas marón, enséñales inglés. Y te voy a decir las ventajas que lleva eso. A eso queremos convocar, a moderar las posiciones que hay en los extremos para llegar a un gran acuerdo, porque si no hay un buen acuerdo, los principales perjudicados no son los partidos políticos ni las elecciones, son los niños de este país. Y eso de nosotros realmente nos preocupa. A la pregunta expresa de si nosotros estamos a favor o no de los libros de texto y de si nosotros estamos a favor o no de que se distribuyan, la respuesta es diálogo. Tiene que haber una mesa, tanto federal como local, en donde se den a conocer claramente las posturas, las resoluciones y las respuestas a las preguntas que hicimos hace unos minutos. Por eso, este patio sin duda sería el mejor escenario para que el gobierno federal y para que el gobierno estatal den información y dialoguen, porque de otra manera los padres de familia y los profesores deben estar tremendamente desconcertados, porque créanme que como profesores les podemos asegurar que 15 días son absolutamente insuficientes para cambiar de modelo educativo. Hay una cosa que no dijimos, Quique, que me parece importantísimo señalar. Cuando cambia un plan de estudios, normalmente la persona que entró con ese plan de estudios sale con ese plan de estudios y el que entra al primer semestre entra con el nuevo plan de estudios. El acuerdo secretarial que se publicó el día de ayer dice que todos entran con el nuevo plan de estudios. Entonces, agárrense, porque hay niños que van a tener en su primaria el plan de 2011, el plan de 2019 y el plan de 2023. Y créanos que eso genera realmente un enorme desconcierto y una enorme incertidumbre. Entonces, nuestra respuesta concreta es diálogo, aclaración, explicación, para que la sociedad entera pueda saber qué es lo que va a pasar y, sobre todo, un acuerdo. Esa es exactamente nuestra principal preocupación. Antes de la pandemia, 7 de cada 10 niños salían de la primaria sin saber leer ni escribir, sin saber hacer las operaciones matemáticas básicas y sin saber usarlas, y también sin tener los conocimientos básicos en ciencias. Después de la pandemia, ese panorama empeoró terriblemente. Entonces ahora les vamos a cambiar el modelo educativo, el modelo pedagógico, el modelo curricular. Realmente el centro está en que los niños aprendan y los maestros sepan qué hacer. Esa es la gran pregunta y por eso debe haber un diálogo y por eso tiene que haber un acuerdo. Pues nosotros como profesores decimos que categóricamente es imposible.
es humanamente imposible. Y tú no le puedes pedir a alguien lo imposible. Y efectivamente, hasta el día de ayer en la tarde se publicaron los programas y después los libros de texto. A partir de eso se van a poder distribuir. Estamos a 16, el 28 empiezan las clases. Evidentemente es un reto que está colocando a los maestros en una situación muy complicada. Lo que pasa es que cuando sientes que se te va el periodo, que se fue el sexenio y no lograste uno de los planes más importantes que tenías, porque no es sencillo, digo, es todo un proyecto nacional, no está fácil. Y claro que les fueron ganando los tiempos, por eso se ve mal la encuadernación, se ve mal el diseño, en como que le encargaron por partes a otras personas y lo fueron armando los libros, y eso luego repercute en eso, en esa parte de tener errores. Pero te digo, no son tan buenos como la 4 te dice, tampoco tan malos como para quemarlos, pues, ¿no? Hay cuestiones que se deben discutir. Nosotros decimos, ¿debe haber educación sexual? Sí, estamos de acuerdo, totalmente, ¿no? Y esa parte es la que algunos sectores satanizan. Entonces, yo no sé qué tengan que hacer, pero si tienen que estar a esa mesa en el Congreso del Estado, pero también a nivel federal, para hacer un gran acuerdo por la educación y tratar de generar las condiciones para que todo el mundo quede, como dice Mara, medianamente insatisfecho. No, porque al final el tema como es federal, yo creo que hicieron todo su reclamo a nivel federal y además creo que no coincidimos mucho, yo. Esa fue una pequeña declaración extra. Bueno, si no hay nada más, compañeros, les agradecemos muchísimo su asistencia y próximamente en el Pleno presentaremos nuestra propuesta y estamos seguros de que se va a aprobar porque todas las comparecencias y el esquema de rendición de cuentas en este Congreso siempre funcionan muy bien. Gracias, buen día. Vamos.